Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Historias de Terror. Sé que muchos de ustedes utilizan estos episodios para quedarse dormidos, así que, antes de que se entreguen al sueño, me encantaría que dejaran un comentario diciéndome desde dónde están escuchando en el mundo. Además, no olviden darle me gusta y suscribirse si están disfrutando de los episodios. Gracias por estar aquí. Historia 1. Hace unos años, mi amiga Tess y yo decidimos lanzarnos a la máxima road trip por Estados Unidos. El plan era sencillo: arrancar en Nueva York, terminar en Los Ángeles y tomarnos 6 semanas para zigzaguear por el país sin un itinerario rígido. Éramos dos veinteañeras sin un peso. Para ahorrar propuse dormir en la parte trasera de mi hatchback. Mi mamá había sido camionera de largo recorrido, así que pensé que sabía un par de cosas sobre cómo vivir en la carretera. Fuimos a Goodwill, compramos cobijas y sábanas, cortamos algunas para hacer cortinas y, tras una semana, teníamos nuestro pequeño sistema afinado al milímetro. Dormíamos donde se sintiera seguro: áreas de descanso, campamentos gratuitos, estacionamientos, incluso alguna que otra entrada de casa cuando algún desconocido amable nos lo ofrecía. Y honestamente fue increíble. Conocimos a gente divertidísima. Hicimos autostop en la parte trasera de una pickup hasta un Denny's con unos campistas alborotados. Fiesteamos con un vaquero mayor que nos enseñó a bailar en línea. Y hasta pasamos el 4 de julio con una familia que prácticamente nos adoptó. Mención especial para la abuela por los dulces con marihuana. Cada interacción con extraños había sido positiva. Hasta que llegamos a Arizona. Estábamos cerca de Flagstaff cuando encontramos un campamento gratuito en Google. Quedaba metido en el bosque, bastante lejos del pueblo, pero no era nada que no hubiéramos hecho antes. Al llegar solo había un par de autos y un RV viejo. Al pasar junto al RV, la puerta se abrió con un chirrido y un hombre salió. Tess, siempre sociable, le hizo un gesto con la mano. El tipo solo la miró fijo, sin saludo, sin sonrisa. Nada, solo una expresión vacía, inquietante. Luego, sin pronunciar palabra, cerró la puerta lentamente, sin dejar de observarnos. Suponemos que sería un gruñón que quería estar a solas, así que nos estacionamos más adentro, junto a los árboles, y empezamos a tontear, sacando fotos bobas y riéndonos. Tess vio una fogata más adelante, y en la clásica movida de Tess, quiso ir a hacer amigos. Ese había sido nuestro sello en todo el viaje: conocer gente, compartir cervezas, intercambiar historias. No había razón para que esa noche fuera distinta, ¿no? En la fogata nos topamos con 2 hombres, dueños de los autos que habíamos visto. El mayor estaba completamente ido, dando vueltas en círculos y desvariando sobre ovnis, aunque no parecía peligroso. El más joven se presentó como ex guardabosques. Era simpático, relajado y, de hecho, conversador agradable. Pasamos un rato charlando de la vida, de nuestros trayectos, de cosas al azar. Entonces mencionó al oso. Dijo que había visto uno más temprano, muy cerca del campamento. Tess no le creyó, así que él sacó su cámara y le enseñó fotos. El oso estaba ahí mismo. A las 2 nos entró un ligero malestar, porque siempre alguna de nosotras tenía que levantarse a medianoche para ir al baño. La idea de toparnos con un oso en la oscuridad, nada ideal. Pero el ranger soltó una risita rara y su energía cambió por completo. Nos miró directo y dijo: si salen del coche en plena noche, no es al oso a quien deberían temer. Esperé el remate, ese instante en el que guiñaría un ojo. Empujaría a Tess con el hombro y diría que estaba bromeando. No llegó. Solté una risa forzada e hice un chiste sobre asesinos seriales en el bosque. Tess siguió el juego. Lanzó una referencia a la masacre de Texas, pero cada vez que intentábamos cambiar de tema, él volvía a lo mismo. Empezó a hablar de gente que desaparece en el bosque, de cosas que sacan a personas de sus autos. No daba la impresión de que contara historias de miedo por diversión. Parecía que nos estaba advirtiendo.
El mayor seguía demasiado desconectado para darse cuenta, mirando fijamente el cielo. Pero Tess y yo nos íbamos sintiendo más incómodas por segundos. De pronto el guardabosques se levantó, caminó hasta su nevera portátil, fuera del círculo de luz de la fogata, y entonces lo vi, un puntito rojo diminuto en la oscuridad. Tardé un segundo en entender qué era. Una cámara. Nos estaba tomando fotos, no con nosotras, no un hey selfie. Estaba captándonos en silencio, como si fuéramos una especie en exhibición. Revisó la pantalla, ajustó algo y tomó otra, esta vez con flash. Tess y yo nos quedamos ahí, rígidas, clavando la mirada. Él no explicó nada, no pidió permiso. Simplemente regresó, se sentó y siguió como si nada. Hasta ahí llegamos. Improvisamos una excusa sobre que teníamos que preparar el coche para dormir y nos largamos. Al ponernos de pie, el tipo de los ovnis sonrió y nos deseó buenas noches. El guardabosques nos miró con un gesto frío, vacío y dijo: «Tengan cuidado ahí fuera. En el bosque hay más que osos». Se me encendieron todas las alarmas del cuerpo. Tess soltó una risa tensa y me jaló hacia el auto. En cuanto estuvimos dentro, cerró los seguros, respirando agitada. ¿Por qué nos estaba tomando fotos? Yo temblaba. No sabía qué decir. Así que lo primero que salió de mi boca fue: «Leí que a veces los asesinos seriales advierten a sus víctimas». Ella me miró fija y volvió a accionar los seguros como si eso sirviera de algo. «¿Crees que acaba de tomarnos fotos de víctimas?» Ahí sí que nos ganó el pánico. Encendió las luces altas y yo las apagué de inmediato. Por alguna razón esa fue la única noche en la que no habíamos montado del todo el campamento. No había nada que recoger, nada que desmontar. Puse la palanca en drive y pisé a fondo. Al tomar el camino de tierra, alcancé a ver por última vez al guardabosques en el retrovisor. Venía caminando hacia nuestro coche y ya no estaba sonriendo. Historia 2. Hace poco mi esposa y yo íbamos en un viaje por carretera rumbo a la montaña. Fue uno de esos días larguísimos de manejo en los que las horas se mezclan y pierdes la cuenta. Ya cerca del hotel estábamos agotados, literal y figuradamente, con el tanque y las energías por el piso. Decidimos parar a comer antes del último tramo y encontramos un restaurante en un pueblito junto a la autopista, o eso creíamos. Resultó ser más bien un área de parada muy concurrida para camiones. No el clásico diner tranquilo junto a la carretera, pero a esas alturas el hambre podía más. Salir de la autopista fue un desastre. El diseño del tráfico no tenía ningún sentido. Imagina una salida normal, pero agrégale semáforos extra, carriles de incorporación rarísimos y giros aleatorios que no llevan a ninguna parte. Yo ya venía fundido de tantas horas al volante y tratar de descifrar ese caos no ayudaba en nada. En medio de la confusión, sin querer, le cerré el paso a alguien. Escuché un bocinazo largo y furioso detrás, y mi esposa, siempre atenta, me suelta: «Sí, le cortaste el paso a ese tipo». Me sentí mal. Fue un error honesto, claro, pero aparentemente él no estaba listo para dejarlo pasar. Mientras subíamos la colina hacia el restaurante, vi una pick-up enorme incorporarse a la vía detrás de nosotros, y hubo algo en su manera de moverse que me heló la sangre. No sé explicarlo, pero supe que nos venía siguiendo. Tratando de no sacar conclusiones apresuradas, entré al estacionamiento del restaurante y avancé despacio hacia la parte de atrás para ver si él hacía lo mismo. Y sí, dobló también. Pero pareció perder nuestra pista entre lo lleno que estaba. Murmuré: «Nos está siguiendo». Y mi esposa, sin titubear: «Sí, qué incómodo. Vámonos a otro lado». Fue todo lo que necesitaba escuchar. Dimos la vuelta por detrás del edificio con calma, dándole chance de estacionarse o de seguir su camino. Entonces, al encarar de nuevo la salida, se me hizo un nudo en el estómago. Él estaba esperando en la entrada, no estacionado, no buscando un lugar, solo ahí, observando el estacionamiento.
De pronto su camión se lanzó hacia adelante, directo a nosotros. Apenas tuve tiempo de reaccionar antes de que cruzara su camioneta en nuestro carril, cerrándonos el paso. Nos estaba bloqueando. Bajó la ventanilla y un tipo de aspecto rudo, mayor, tatuajes, camiseta de tirantes raída, se asomó, estirando el brazo hacia mi coche como si fuera a agarrarlo, y me gritó: «Para el carro». Sí, eso no iba a pasar. Todo en mí gritaba: «No te detengas». Así que solté un no bien claro. Giré el volante y pisé a fondo, colándome por un hueco mínimo. Esperaba que ahí terminara todo. No terminó. Bajé la colina volando hacia la vía principal, pero había un semáforo en rojo y demasiados autos para escaparnos rápido. Pensando a toda velocidad, me metí a una gasolinera al pie de la colina. Y cómo no, él también me siguió hasta ahí. Ahí se acabó el jueguito. Di media vuelta de golpe y volví a subir la colina, marcando al 911 mientras manejaba. La operadora, calmada y tranquilizadora, escuchó mientras le explicaba que un maniático del road rage nos seguía e intentaba acorralarnos. Le dije que estaba listo para ir directo a la comisaría más cercana, pero justo cuando le estaba dando más detalles, noté algo. Había desaparecido. Me mantuve en la línea un rato más para asegurarme. Luego tomamos otra carretera para salir del pueblo. Mi esposa y yo íbamos con los nervios destrozados. Ya no había forma de parar a comer. Condujimos directo al hotel, revisando los espejos constantemente. Y lo más extraño, incluso después de creer que lo habíamos perdido, más tarde esa noche vimos su camioneta adelante en la carretera. Dimos la vuelta, tomamos otra ruta y no paramos por nada. Y no pude quitarme de encima la sensación de que apenas habíamos esquivado algo mucho peor que un conductor enfadado. Historia 3. Cuando era estudiante de primer año en la universidad, se me ocurrió una idea brillante y decidí llevarla a cabo. Manejar hasta México con mi compañero de cuarto, Ryan, y nuestras novias para comer comida mexicana de verdad y vivir un poco de aventura. Esto fue alrededor de 2005 y, aunque lugares como Juárez tenían mala reputación, habíamos escuchado que Progreso era totalmente seguro para visitar. Así que naturalmente pensamos, ¿por qué no? Los 4 nos metimos en mi coche e hicimos el trayecto de 3 horas desde Corpus Christi tarde en la noche de un domingo. Viéndolo en retrospectiva, ese probablemente fue nuestro primer error. Éramos 2 chicos universitarios de aspecto pulcro, con novias rubias de ojos azules, lo que a toro pasado nos hacía resaltar a leguas. Al llegar a la frontera, había un estacionamiento donde podías dejar el coche y cruzar a pie. No necesitabas pasaporte, solo la licencia de conducir. Parecía sencillo, pero cuando entregamos nuestras identificaciones al agente fronterizo, nos lanzó esa mirada. Ya sabes, la que te da un padre cuando sabe que estás a punto de hacer algo realmente tonto, pero decide dejarte aprender por las malas. Suspiró y preguntó qué planeábamos hacer. Le dijimos que solo queríamos comer, tomar algo y conocer un poco la zona. Hizo una pausa, asintió lentamente y dijo: «Por favor, tengan mucho cuidado». Sentí un pinchazo raro de inquietud, pero lo aparté. «Es México», me dije. «Vamos a estar bien». Sin embargo, en el momento en que pisamos el puente y entramos en Progreso, fue como caminar a otro mundo. Las calles estaban tenuemente iluminadas, algunas ni siquiera pavimentadas, con gente merodeando en las sombras o vendiendo cosas al azar en las aceras. No habíamos avanzado ni 100 metros cuando un desconocido se nos pegó. Un tipo de unos 30 y tantos, fornido, musculoso, con acento español marcado pero capaz de chapurrear inglés. Y era demasiado amable. Ese demasiado que de inmediato te pone en guardia. Empezó a hablarnos como si fuéramos sus mejores amigos perdidos, insistiendo en que conocía los mejores bares, los mejores restaurantes, lo mejor de todo. Desde el primer momento no me gustó. Había algo que no cuadraba, pero los demás no parecían tan preocupados.
así que intenté ignorarlo. Nos siguió hasta un restaurante, hablándonos sin parar, y hasta se sentó con nosotros como si lo hubiéramos invitado. El tipo monopolizó la conversación durante toda la comida, insistiendo cada vez más en que le dejáramos guiarnos por la ciudad. Para cuando pagamos la cuenta, incluso Ryan y las chicas ya estaban incómodos. Entonces, justo cuando él se fue al baño, la mesera se acercó, se inclinó, nos miró con seriedad y nos susurró en un inglés entrecortado. Ese hombre, no buen hombre, muy malo, no good. Se me heló la sangre. No necesitamos más señales. Agarramos nuestras cosas y nos apresuramos hacia la puerta, esperando escabullirnos antes de que volviera. Pero al salir, Sass estaba ahí mismo esperándonos. Su actitud había cambiado por completo. Se acabó la falsa simpatía. Tenía el ceño fruncido. Nos ordenó que lo siguiéramos al mejor bar de la ciudad. Dudamos, pero el miedo puede empujarte a hacer tonterías. Y de alguna manera nos vimos caminando detrás de él por la calle principal. Cada pocos minutos, él cruzaba la calle y murmuraba algo a un grupo de policías apostados en la esquina. Salvo que no parecían policías de verdad. Llevaban ropa holgada, pistolas metidas en la cintura y se quedaban fumando, observándonos. Toda la calle parecía ir en cámara lenta. La gente se detenía a mirarnos al pasar, como si supieran que algo estaba por suceder. Entonces el tipo hizo algo que me remató. Sacó un cigarrillo, se lo puso en la boca y empezó a fingir que fumaba. Nunca lo encendió. Simplemente seguía papeando como si fuera de lo más normal. Ahí supe que teníamos que irnos ya. En mi cabeza iba midiendo la distancia que nos separaba de la frontera y las luces del puente se veían cada vez más pequeñas. Doblamos por una calle lateral y, al fondo, vi una furgoneta estacionada sola en un lote vacío. El hombre señaló hacia allí y dijo que el bar quedaba un poquito más adelante. No, en absoluto. Me paré en seco y dije, no, hasta aquí, vamos de regreso. Los demás me miraron y les vi el miedo en la cara. Me giré y eché a andar. En cuanto lo hicimos, el semblante del hombre se oscureció del todo. Empezó a gritarnos, exigiendo que lo siguiéramos. No le hicimos caso y aceleramos el paso. Él siguió gritando, y nosotros terminamos corriendo. Corrimos todo el camino de vuelta hasta la frontera, y justo antes del puente por fin dejó de perseguirnos. Simplemente se desvaneció en las calles oscuras, como si supiera que había perdido su oportunidad. Una vez junto a los agentes fronterizos, no miramos atrás. Esa noche, mientras manejábamos de regreso, nos reíamos con nerviosismo, tratando de bajar la adrenalina, pero todos sabíamos que acabábamos de esquivar algo realmente malo. Historia 4. En el verano de 2006, acababa de sacar la licencia de conducir ese mismo año y, créeme, estaba recuperando el tiempo perdido. Cada oportunidad que tenía, me subía al coche y me lanzaba a hacer viajes en solitario para visitar amigos por todo Nueva Inglaterra y el Atlántico Medio. Tenía 20 años, pero aparentaba estar todavía en secundaria, lo cual tenía sus desventajas. En ese momento no le di mucha importancia. Aquel julio iba rumbo al sur de Pensilvania para pasar un fin de semana largo en casa de una amiga mientras sus padres estaban fuera. Teníamos planes grandiosos: meternos al jacuzzi, beber, ver Planet Earth borrachos. Acababa de salir, y quizá alguna carrera nocturna por los maizales. Pintaba para hacer la escapada veraniega perfecta. El trayecto fue fluido, el clima espectacular, y mi playlist, punto por punto. Apenas crucé de Nueva Jersey a Pensilvania, decidí parar en una de las primeras áreas de descanso para cargar gasolina y comprar algo de picar. No recuerdo exactamente cuál era, pero tenía gasolinera y una tienda enorme. Enfrente quedaba la rampa de incorporación a la autopista y, en paralelo a esta, corría un camino de tierra bastante sospechoso. En ese instante no le presté atención. Cuando iba hacia la tienda para buscar snacks, un hombre se me acercó. Calculé que rondaría entre los 30 y muchos o los 40 y pocos.
robusto, algo alto, con camiseta negra lisa y vaqueros, pelo castaño oscuro y perilla. Su camioneta, una pickup negra, estaba estacionada a unos cuantos espacios de la mía. Algo en él me dio mala espina de inmediato. Su mirada era demasiado intensa, como evaluándome, y se me plantó demasiado cerca para mi comodidad. Normalmente no suelo captar malas vibras de la gente, pero con ese tipo me puse en alerta al instante. Entonces empezó a hablar. Primero preguntó si yo era de la zona, lo cual no tenía sentido porque mi coche llevaba placas de Connecticut. Luego quiso saber hacia dónde iba y, de forma rarísima, si conocía algo divertido para hacer porque tenía tiempo que matar antes de unos planes más tarde. Antes de que pudiera procesar lo extraño de la situación, me invitó sin más a jugar al minigolf o a ver una película con él. ¿Quién hace eso? Negué con la cabeza, murmuré algo sobre no conocer el área y caminé rápido hacia la tienda. Y ahí fue cuando subió un nivel en lo inquietante. Al darme la vuelta para irme, de repente gritó: «Eres preciosa», lo suficientemente alto como para sobresaltar a una familia entera que salía de la tienda. Su voz sonó agresiva, demasiado imperiosa, y me recorrió un escalofrío horrible. No miré atrás. Seguí de largo y me metí en la tienda. Unos minutos después lo vi entrar, pero no estaba comprando, solo me observaba. Con eso tuve. Me fui directo al baño y me quedé allí por lo menos 10 minutos, texteando a mi amiga sobre el tipo raro que andaba rondando. Cuando por fin salí, ya no estaba, y sentí un gran alivio. Su camioneta no se veía por ninguna parte, así que asumí que todo había pasado. Me tomé mi tiempo eligiendo snacks. Seamos honestos, los road trips exigen Sour Bright Crawlers y Trail Mix, y luego salí a llenar el tanque. El alivio me duró poco. Al acercarme a la salida que llevaba de vuelta a la autopista, de repente escuché bocinazos, persistentes, fuertes, como si alguien quisiera a toda costa llamar mi atención. Miré hacia un lado y ahí estaba él, sentado en su camioneta en aquel camino de tierra paralelo a la rampa, haciéndome señas y gritando. Se me hizo un nudo en el estómago. Me había estado esperando, vigilándome. Hasta ahí, me lancé a la autopista. En segundos vi su pick-up incorporarse detrás de mí. Con las manos temblando, llamé a mi amiga y apenas podía articular palabra. Ella se quedó en la línea, intentando calmarme mientras yo volaba por la I-78, haciendo lo posible por poner distancia entre nosotros. No sé cuánto tiempo me siguió, pero después de unas cuantas salidas, su camioneta por fin desapareció. Mi amiga y yo ya habíamos acordado un plan B. Si lo volvía a ver, no iría directo a su casa. Me dirigiría a la comisaría más cercana. Por suerte no volví a ver la pick-up. Aún así, el resto del trayecto lo hice en tensión, revisando los retrovisores sin parar, con el corazón en la garganta cada vez que aparecía otra camioneta negra. Llegué a casa de mi amiga sana y salva y tuvimos un fin de semana genial, pero todo el episodio me dejó temblando. Con los años no pensé demasiado en ello. Lo guardé como una de esas historias inquietantes que archivas en la cabeza. Luego, en 2014, conté la anécdota por encima a una amiga muy fan del true crime. Le picó la curiosidad y se puso a buscar asesinos seriales activos en Pensilvania por esa época. El primer nombre que saltó, Adam Leroy Lane, y cuando abrimos una foto suya, se me heló la sangre. Se parecía muchísimo al hombre que me abordó en la gasolinera. Complexión similar, mismo tipo de cabello, mismo vello facial. La única diferencia es que en mi recuerdo, aquel sujeto estaba un poco más delgado. Nunca sabré con certeza si era él, pero la coincidencia de fechas y zona calzaba de forma escalofriante. A Lane lo condenaron por el asesinato de varias mujeres y tenía fama de elegir víctimas al azar. Si realmente era él, puede que haya estado ante una de las llamadas más cercanas de toda mi vida. Historia 5. Hace un par de veranos llevé a mi hijo a una excursión de un día para celebrar su cumpleaños. Fuimos a un parque acuático. La pasamos de maravilla y,
Después de perdernos un poco gracias a las increíbles dotes de navegación de Google Maps, terminamos parando en un pueblito para cenar. El lugar era diminuto, poco más que unas cuantas calles, pero la comida estuvo buena y, justo cuando íbamos a salir, vimos una feria del condado al cruzar la calle. Parecía divertida, así que pensamos, ¿por qué no? La feria ya estaba apagándose por la noche, pero estaba a punto de empezar un tractor pull. Como ninguno de nosotros había visto uno, nos pareció un buen remate para el día. Era la escena que te imaginas. Familias, gente del lugar y un puñado de borrachos haciendo ruido. Pero nada que se sintiera inseguro. No estaba preocupado. Iba con mi hijo de 16 años y con un buen amigo que está construido como un tanque. Así que si pasaba algo raro sabía que podríamos manejarlo. Aún así, después de un rato decidimos irnos antes de que las carreteras se llenaran de conductores ebrios. Regresamos al restaurante donde habíamos estacionado. Ya estaba cerrado. Subimos al coche y emprendimos camino a casa. Ahí fue cuando las cosas se pusieron extrañas. En cuanto salimos del aparcamiento, noté otro auto detrás de nosotros. Nada raro al principio. Era un pueblo pequeño. Tal vez iban en la misma dirección. Pero al tomar una carretera secundaria, oscura y serpenteante que llevaba a la interestatal, me di cuenta de que éramos los únicos dos vehículos por ahí. Fue entonces cuando empecé a prestar verdadera atención. La vía estaba completamente desierta, solo árboles y colinas a ambos lados, sin casas, sin alumbrado público, solo nosotros, y ese coche que parecía pegarse demasiado. Intenté restarle importancia. Quizá eran forasteros como nosotros, tomando el mismo atajo hacia la interestatal. Aún así, la inquietud crecía mientras conducía. Mantuve una velocidad constante, con cuidado por la oscuridad y por si algún venado se cruzaba de repente. Pero entonces noté algo. Ese tipo no solo nos seguía, nos venía pegando el parachoques. Reduje la marcha para ver si nos adelantaba y seguía su camino. Hizo lo contrario. Se acercó aún más. Alcancé a ver que solo iba una persona en el coche y las ventanillas estaban tan polarizadas que no podía distinguirle la cara. Los nervios subieron de nivel. Aceleré, pensando que quizá aflojaría si ponía distancia. Nada. Se mantuvo justo ahí, calcando mi velocidad. A esas alturas estaba claro que no era coincidencia. Nos estaba fastidiando. Y ya no era solo molestia. Era miedo real. Mi hijo iba en el asiento trasero, en su cumpleaños, y ahora nos estaban acechando por una carretera rural desierta en medio de la nada. Me maldije por haber parado en el tractor pull. Pero ¿cómo iba a prever esto? Solo necesitaba llegar a la interestatal. Tal vez, ya en una vía concurrida, se rendiría. En el fondo sabía que no sería tan fácil. Por fin enlazamos con la autopista y recé para que ahí se despegara. Pero no. Se metió detrás de nosotros en la interestatal, todavía pegado a mi defensa. Primero bajé la velocidad, dándole todas las oportunidades para pasar. No lo hizo. Aceleré. Él también. La carretera estaba casi vacía, lo que lo hacía peor. No tenía a dónde ir. Mi amigo en el asiento del copiloto estaba furioso, listo para saltar y pelear si llegaba a eso. Pero yo no pensaba detenerme. No con mi hijo en el coche. Lo único que quería era seguir avanzando. Entonces se me ocurrió una idea. Toqué la bocina largo y tendido, lo suficiente para que cualquiera en la zona, si es que había alguien, la escuchara. En cuanto lo hice, el tipo se orilló al acotamiento y apagó los faros. Se me heló la sangre. ¿Quién hace eso? No perdí tiempo en averiguarlo. Hundí el pie en el acelerador, decidido a poner tanta distancia como fuera posible. Tras unos 15 minutos de silencio, empecé a relajarme un poco. Tal vez se había rendido. Quizá era solo un idiota local intentando asustarnos por diversión. Incluso empezamos a reírnos un poco, comentando lo surrealista que había sido todo. Pero justo cuando creímos que había terminado, unos faros estallaron a nuestro lado. Casi grito. El tipo había estado ahí todo el tiempo, siguiéndonos con las luces apagadas para que no lo viéramos. Había esperado.
agazapado en la oscuridad, solo para hacer esa maniobra. Ya no estaba asustado, estaba furioso. Llevaba 1 hora siguiéndonos. Esto no era una broma. Más adelante distinguí las luces traseras de un tráiler. Supe lo que tenía que hacer. Pisé a fondo para alcanzarlo, pensando que, si lograba acercarme a otro vehículo, no me sentiría tan solo en medio de la nada. Debió darse cuenta de mi plan, porque entonces intentó algo nuevo. Me lanzó un volantazo hacia el panel trasero, como para sacarme de la carretera. El corazón se me disparó mientras lo esquivaba por centímetros. Se acabaron los juegos. Forcé más el coche hasta alcanzar al tráiler, pegándome a su parachoques lo suficiente como para que no quedara hueco por donde pudiera cortarme el paso. Y entonces pasó algo increíble. El camionero debió comprender lo que ocurría porque, de la nada, se cruzó con fuerza al carril izquierdo, cortándole el paso al perseguidor y luego tocando los frenos lo justo para frenarlo. Ese fue mi momento. Apreté el acelerador a fondo, pasé a ambos y puse tanta distancia como pude entre nosotros y ese psicópata. No aflojé hasta estar casi en casa. Entré a una gasolinera muy iluminada y por un milagro había un policía allí. Mi amigo salió de inmediato y le contó todo. El agente llamó enseguida a refuerzos para buscar al tipo. Esa noche no fuimos directo a casa. Dejé mi coche en otro estacionamiento por si acaso. No quería arriesgarme a que viera dónde vivía. Durante semanas seguí mirando por encima del hombro, sobresaltándome cada vez que veía un coche que se pareciera remotamente al suyo. Y aquí viene la parte que todavía me eriza la piel. Todo esto ocurrió en un pueblo, donde se encuentra uno de los asilos de salud mental más grandes del Medio Oeste. De vez en cuando reviso las noticias para ver si hubo reportes de fugas por esas fechas. Nunca he encontrado nada, pero la idea de que pudiera haber sido alguien de allí, ese es el tipo de pensamiento que te quita el sueño